Santander te cuenta, un podcast con preguntas e ideas relevantes para entender el mundo de hoy. Juan Cerruti, buenos días, ¿cómo estás? Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues yo, una vez más, encantada de tenerte con nosotros para este estreno de temporada 2025 y como no podía ser de otra manera, lo hacemos contigo, nuestro invitado de honor, 7 programas con nosotros y tengo una sorpresa para ti. Bueno. No es un crucero por Maldivas, pero quiero decirte que aquellos invitados que llegan a 7 programas como tú y además estamos encantados de tenerte, tienen la taza de Santander Te Cuenta de nuestro programa para que te la puedas llegar como un obsequio y un reconocimiento a la labor que desempeñas. Me encanta. Además sabés que la había elogiado, que tenía ganas de tener una. Lo sabemos. Y bueno, lo tomo con mucho agradecimiento, contento. Me voy a tomar mi café esta tarde. Algún cafetito en nuestro honor y te lo agradeceremos muchísimo, Juan. Bueno, decía que estrenamos temporada, estrenamos año, estrenamos de todo y comenzamos en una situación donde yo creo que tenemos unos momentos de incertidumbre, de volatilidad. Comenzamos también 2025, bueno, pues con bastantes tensiones geopolíticas, conflictos que no terminan de pasar. Y con esa incertidumbre a la que me estaba refiriendo, y me gustaría preguntarte, Juan, y con lo bien que lo explicas más, ¿qué podemos esperar en la economía mundial para los próximos meses o por lo menos para estos inicios de año? ¿Cómo ves las cosas a nivel económico? Bueno, Marta, es una pregunta interesante. Vos sabés que la visión que tenemos nosotros en el Servicio de Estudios es que el mundo en este momento está en una transición entre 2 ciclos. ¿Te acordás que en buena parte de los programas anteriores cuando charlamos yo te decía estamos en un ciclo de aterrizaje suave, ¿no? Uh-huh. Que era cuando los bancos centrales, ante la inflación fuerte que tuvimos en 2022, suben los tipos de interés y por lo tanto intentan controlar la inflación. Hacer eso sin que ninguna economía entre en recesión es muy difícil. Y cuando se logra, decimos que es un aterrizaje suave, es decir, que se logra bajar el nivel de precios, la inflación, sin entrar en recesión. El mundo está completando el ciclo de aterrizaje suave. Los bancos centrales ya lograron encauzar la inflación en la mayoría de las economías, está yendo hasta a los objetivos de los bancos centrales. Las economías siguieron creciendo, lo cual es una muy buena noticia. Pero ahora estamos entrando en otro ciclo, completando el ciclo de aterrizaje suave y entrando a un ciclo marcado por básicamente los cambios geopolíticos que estamos viendo y en particular por el cambio de políticas económicas y en general de políticas en los Estados Unidos. Uh-huh. ¿Cómo le hemos puesto el nombre? Vos sabés que a nosotros nos gusta ponerle nombres a casi todas las cosas. Bueno, probablemente la era de la divergencia. La era de la divergencia. Explícanos. Estamos saliendo del ciclo de aterrizaje suave y entrando en la era de la divergencia. La era de la divergencia, ¿por qué? Porque vos sabés que Donald Trump ganó como presidente en Estados Unidos, viene con una serie de políticas que en algunos casos son políticas que en apariencia, si se llegasen a aplicar, tienen cierto grado de ser disruptivas en términos, por ejemplo, de política comercial, la amenaza con las tarifas, en términos de política fiscal, en términos de política migratoria, etcétera. Y eso, de aplicarse plenamente tal como fue explicitado, puede llegar a generar una divergencia marcada, por ejemplo, entre el crecimiento y las políticas esperadas en Estados Unidos y el impacto que tiene en otros países y regiones del mundo como Europa. Entonces, a ese ciclo en conjunto le llamamos la era de la divergencia. También cabe decir que estamos al inicio de la presidencia de la nueva administración estadounidense, con lo cual mucho de lo que suponemos hay que ver si finalmente se ratifica o se rectifica en los hechos. Bueno, estamos en los inicios, como tú bien indicas, de esta era Trump, pero ya se están tomando medidas y ya están haciendo anuncios que creo que a nadie han dejado indiferente. ¿De qué manera van a afectar, pues por ejemplo, a Europa y también a los países de Latinoamérica? ¿Nos puedes hacer una pequeña foto, radiografía o previsión de qué podemos esperar en este sentido? Esa respuesta se responde entendiendo bien cuál es la pregunta clave. Yo siempre digo que a veces en economía, como tenemos mucha incertidumbre, no va tanto de dar la respuesta precisa, porque la realmente respuesta honesta es que muchas veces no lo sabemos, depende de todos los factores, pero tiene mucho valor hacer la pregunta correcta. La pregunta correcta este año, que yo creo que el que la responda bien tiene un diferencial con respecto al resto, es ¿qué Trump vamos a ver?
¿Qué Donald Trump vamos a ver? ¿Vamos a ver un Donald Trump literal que hace exactamente lo que nos vino diciendo en campaña, o vamos a ver un Donald Trump pragmático o negociador? Esa es la gran pregunta que finalmente lo que va a responder es cuál es el impacto en el resto del mundo. Y de momento no tenéis una respuesta. De ¿No momento llevamos estáis viendo por dónde va? 10 días, 2 semanas, un poco más, y la verdad es que las primeras medidas nos dan a entender o a ratificar nuestro escenario base de que era un Donald Trump más negociador o pragmático. Yo sé que él ha hecho muchos anuncios muy llamativos, mediáticos y demás, pero en lo que es las medidas económicas que pueden tener impacto fuerte en el mundo, hemos visto más una postura negociadora que una postura de confrontación directa. Y de presión, ¿no? Exacto. Y tal vez el escenario más disruptivo, que era que llegara y aplicara a todos los países un arancel unilateral que hubiera implicado, entre otras cosas, una aceleración inflacionista en el corto plazo y una retracción del comercio global, no lo hizo. Eso es lo que podemos decir con certeza. ¿Significa que tenemos eso garantías de que hacia el futuro no va a ocurrir? No lo tenemos. Lo que podemos decir con certeza es que de momento eso no ocurrió. ¿Y cómo podría llegar a afectar a Europa, por ejemplo, si esto ocurriera? Bueno, obviamente... ¿Cómo afectaría a la economía europea? Porque tenemos también a Christine Lagarde defendiendo cada vez más y animando a construir ese mercado único del que se está hablando. ¿Cómo nos podría afectar a Europa y a otros países o regiones? Europa es una de las regiones claramente que está en la lista, ¿no? Yo digo que para estudiar bien a Donald Trump hay que estudiar la escuela del mercantilismo. El mercantilismo es una escuela muy antigua económica donde básicamente creía que la riqueza de una nación se daba por tener un saldo favorable en el comercio exterior. Entonces yo le vendía más al otro de lo que el otro me vendía, ese era el objetivo de mi política. Y Trump y la administración americana en esa concepción es bastante mercantilista. Cuando uno ve las regiones o países que más contribuyen al déficit de balanza externa de Estados Unidos, el primero es China. El segundo, ¿sabes quién es? La Unión Europea. Entonces uno se imagina que Trump, sentado en una lista de quiénes son los países o las regiones con las cuales quiere charlar, una vez que termine con China va a citar a la Unión Europea. Pero cuidado, porque dentro de la Unión Europea hay mucha heterogeneidad. El 50% del déficit que tiene Estados Unidos con la Unión Europea lo explica un solo país, Alemania. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente no va a aplicar la misma medida para todo el bloque, sino que va a ir país por país. Si vamos al caso, por ejemplo, de España, España prácticamente tiene un saldo comercial equilibrado. Es decir, no tiene ni déficit relevante ni superávit relevante. Es básicamente explicado por el enorme superávit que tiene Alemania con Estados Unidos. Entonces, ¿qué implica para la Unión Europea? Implica estar cohesionados, implica estar preparados para una negociación. Cuando uno va a una negociación, lo primero que se tiene que preguntar es ¿yo qué estoy dispuesto a ceder? En general la gente pasa mucho tiempo pensando qué le voy a pedir al otro, y lo que hay que pensar sobre todo es qué voy a ceder yo en esa negociación. Entonces yo creo que los bloques y los países hoy están pensando cómo pueden plantear esto en términos de una negociación. Y después hay un tema importante también que es Trump básicamente con buena parte de sus medidas lo que va a generar es un choque de productividad en la economía americana. Quiere reducir impuestos, quiere estimular determinados sectores como la inteligencia artificial, etcétera. Entonces, en cierta forma, la nueva administración estadounidense también tiene que ser un despertador a la Unión Europea para volver a poner sobre la mesa y de una vez por todas, de manera importante, el debate sobre la competitividad en la Unión Europea. En un mundo que se vuelve cada vez más multipolar entre Estados Unidos y China, lo que la Unión Europea tiene que pensar es qué rol voy a jugar yo en esto. ¿Puedo realmente ponerme de acuerdo para, por ejemplo, avanzar con la Unión de Mercado de Capitales, con la Unión Bancaria, reducir las regulaciones? Te doy un dato. Entre 2019 y 2024, Estados Unidos sancionó 5.000 regulaciones. La Unión Europea, 13.500. La diferencia es abismal, o sea, es brutal el dato. Exactamente. Aplastante. Otro dato, el 30% de los unicornios que nacen en la Unión Europea
se van fuera de la Unión Europea por falta de mercados para seguir creciendo y seguir financiándose. Es decir, todos estos son datos que hablan de que la Unión Europea en cierta forma, y más en este contexto donde estamos entre dos gigantes que compiten por tecnología, por productividad, ¿qué rol va a tener la Unión Europea en ese contexto donde dos gigantes compiten por productividad? Y te doy un ejemplo más. El top 5 de las empresas que más invierten en Estados Unidos en los últimos 20 años cambió 15 veces. El top 5 de las empresas que más invierten. Hoy son todas tecnológicas. El top 5 de las que más invierten en la Unión Europea en esos 20 años cambió solo 3 veces y siguen siendo prácticamente las mismas empresas que hace 20 años. La distancia es tremenda, sin duda. Precisamente hablabas ahora mismo de ese debate sobre la competitividad de Europa en el entorno internacional. Hace muy pocos días se celebraba la reunión anual del Foro Económico Mundial, en el que precisamente estaba, entre otros muchos, claro, la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, y ella precisamente hacía referencia a que el exceso de regulación al que tú también te estabas refiriendo estaba frenando esa competitividad en Europa, esa expansión, ese crecimiento. Nos has explicado que efectivamente este debate está. No sé cómo tenemos que enfrentarnos a ello y no sé cómo puede afectarnos en el corto plazo. Sí, el debate de la regulación, yo diría, es un gran debate y es un ítem más dentro del debate de cómo mejorar la competitividad. La verdad es que yo creo que en esto no hay que ser dogmático. La regulación tiene una razón de ser y ha sido buena parte del artífice de la creación del estado de bienestar en la Unión Europea. No es que toda regulación es mala. Es que junto con las regulaciones hay una necesidad de ir revisándola frente al mundo que va evolucionando rápidamente. Entonces, no nos podemos quedar en generar capas geológicas de la regulación sin más, sino que tenemos que generar también al mismo tiempo alguna revisión constante de la regulación para adaptarla a los tiempos que corren. Y que podamos competir, no sé si en igualdad de condiciones, pero por lo menos a unas velocidades más o menos similares, ¿no? Y en unos entornos más o menos y condiciones iguales. Exactamente, ¿no? Hay un chiste un poco entre los economistas que dice que los cementerios son lugares seguros, ¿no? Sí. Claro, bueno, el problema es que cuando uno regula siempre tiene que tener un balance entre evitar los riesgos y estimular el crecimiento. Probablemente en algún momento en el tiempo la regulación, en particular en la Unión Europea, se sesgó demasiado a evitar riesgos, lo cual tiene todo el sentido, porque en definitiva la base de una regulación es evitar, acotar riesgos o dirigir determinadas políticas. Pero al mismo tiempo hay lo que los economistas llamamos un trade-off, una disyuntiva entre evitar excesivamente riesgos no implique abortar cualquier proceso de crecimiento o de innovación. En fin, lo que está claro es que en este sentido y en este contexto probablemente Europa tenga que coger una velocidad de crucero que todavía no ha alcanzado. Y me gustaría saber, Juan, pues en este contexto internacional donde tú precisamente nos dices que Europa queda en medio de esos dos gigantes, ¿dónde queda o en qué posición queda Latinoamérica? Esa otra región tan importante que tenemos que tener en cuenta. Bueno, con Latinoamérica ha pasado algo curioso. Cuando la situación estaba peor para Latinoamérica lo hizo muy bien. Hemos hablado en otras oportunidades, seguro en alguno de los 7 programas anteriores, de que a Latinoamérica le cuesta mucho cuando los tipos de interés son altos. ¿Por qué? Porque los capitales van a esos lugares donde los tipos de interés son más altos, se van de la región. Típicamente muchos países latinoamericanos tienen su deuda en lo que se llama moneda dura, en dólares y en euros, por lo tanto le cuesta más pagar la deuda cuando los capitales se van porque la moneda se deprecia. Eso ha generado crisis en la región. Esta vez cuando los tipos de interés subieron, Latinoamérica lo hizo fabulosamente bien. Creo que lo comentamos antes, los bancos centrales subieron los tipos de interés antes, las monedas se apreciaron, lograron bajar la inflación, siguieron creciendo asombrosamente bien. Yo cuando vi que los tipos subían, un poco me preocupé por Latinoamérica, pero la verdad es que Latinoamérica lo hizo bien. Está costando en Latinoamérica un poco más el periodo actual. Curiosamente, cuando los tipos ya están bajando en el hemisferio norte, Latinoamérica le ha costado más, le está costando un poco más, sobre todo estabilizar ciertas monedas, y no tiene que ver con factores globales, sino tiene que ver con cuestiones puntuales en Latinoamérica. Y en particular te diría, tiene que ver con cuestiones puntuales, por ejemplo, en algunas economías, como México, como Brasil. No es que lo están haciendo mal,
pero en los últimos tiempos han pasado un periodo de mayores dudas con respecto a perspectivas de crecimiento, con respecto a la volatilidad de las monedas. Dicho eso, y los hemos dicho muchas veces, Latinoamérica es una región de futuro. Yo siempre digo lo mismo, cuando uno pone en un cuadrante cuántas regiones tienen los recursos naturales que tiene Latinoamérica, cuántas regiones tienen la calidad de los recursos humanos que tiene Latinoamérica, y tenés paz, no tenés guerras y tenés gobiernos democráticos, prácticamente te quedás solo con Latinoamérica. Tienes todos los ingredientes necesarios, desde luego. Con lo cual, pensar el mundo que viene con los desafíos del cambio climático, con los desafíos demográficos, que eso es un capítulo para hablar mucho también, pero Latinoamérica, aún envejeciendo rápidamente, es una región mucho más joven, por ejemplo, que Europa. Pensar un futuro para el mundo sin un rol clave en Latinoamérica es imposible. Y Juan, a este respecto, y estábamos justo también hablando de ello, nuestro tema estrella en los 7 programas, no puedo dejar de preguntarte por la inflación que estábamos comentando, ¿no? Y esa medicina de subida de tipos que tú nos explicabas muy bien, que se aplica a este paciente cuando sube la inflación, nos explicabas ese aterrizaje suave, se ha hecho muy bien, y estamos asistiendo a una paulatina bajada de tipos de interés. A mí me gustaría saber cuál es la previsión en cuanto a la bajada de tipos. ¿Van a continuar bajando a lo largo del 25? ¿Se va a frenar un poquito o se va a soltar un poquito el acelerador? ¿Qué podemos esperar? Bueno, como hablábamos antes, Marta, la inflación probablemente va a terminar 2025 en los niveles en los que buscan los bancos centrales, por lo menos en la mayoría en el hemisferio norte. Esto es cerca o tendiendo al 2%. Todavía nos queda un poquito. Todavía nos queda un poquito. Pero en esto vale más mirar la tendencia que el valor absoluto. Si va yendo hacia el lugar donde queremos, es buena señal, más allá de que cueste un trimestre más o un trimestre menos. Eso va a generar cierto alivio en general a las familias y eso va a venir también en general con cierta relajación de las condiciones financieras. Es decir, no solo va la inflación a desacelerar y por lo tanto el poder adquisitivo mejorar, sino que también de a poco las condiciones financieras, por ejemplo, para aquel que tiene un crédito hipotecario, ese crédito hipotecario está a una tasa variable, el tipo de interés va a ir bajando. Y va a continuar bajando probablemente a lo largo de todo 2025. Bueno, pues mira qué buena noticia para todos los que cuentan y contamos con una hipoteca, entre otras cosas. Pero eso es una buena noticia. Y no quería terminar esta entrevista porque, como siempre, contigo se nos pasa el tiempo volando, sin preguntarte por un nuevo factor que es la inteligencia artificial y sobre todo la inteligencia artificial generativa. Entiendo que es otro factor muy disruptivo que vosotros también estáis teniendo en cuenta, que pueden alterar el orden de las cosas o al menos cambiarlas, evolucionarlas, y no sé qué papel va a jugar en esas previsiones y en este orden mundial que tenemos ahora mismo. Bueno, es uno de los grandes temas, ¿no? Con una mirada de mediano y largo plazo, es uno de los grandes temas la inteligencia artificial. La verdad, honestamente, es que los economistas todavía estamos tratando de entender qué impacto va a tener. Hay muchas teorías, hay muchos papers, cosas que se publican. Todavía el impacto concreto nos cuesta entenderlo. Probablemente el mundo lo que va a tener en los próximos años es un salto de productividad. Es decir, con la misma cantidad de dotación de recursos humanos vamos a hacer posible hacer mucho más, porque vamos a tener el apoyo de la inteligencia artificial. Ahora, ¿a qué velocidad la inteligencia artificial se instala en la sociedad, en nuestro día a día? Es todavía una incógnita. ¿Qué impactos va a tener en términos de redistribuir los roles, las profesiones, el rol que vamos a tener nosotros dentro del mundo del trabajo? Todavía es una incógnita. De hecho, es un mundo que evoluciona muy rápidamente, donde parece que hay una compañía que es líder y de repente de la noche a la mañana aparece otra que hace lo mismo que hacía la anterior, mejor, más barato, distinto. O sea, es evolución constante la inteligencia artificial. Lo que sí podemos decir, y un poco a mí me gusta desarticular algunos mitos que hay, es que la historia económica y sobre todo la historia el crecimiento económico, cuando uno analiza un periodo muy largo, es un fenómeno muy reciente. Y cuando digo muy reciente, que se entienda, el crecimiento económico es un fenómeno de los últimos 150 años. O sea, que crecemos muy rápido. Y cuando uno analiza todo lo que pasó en los últimos 100 o 150 años, es que tuvimos muchas inteligencias artificiales. Sé que hoy nos parece como, justo a mí me pasó, o este momento disruptivo, y nos sentimos ante un abismo de incertidumbre.
pero el ferrocarril era una inteligencia artificial, la máquina a vapor era una inteligencia artificial, la rueda era una inteligencia artificial, el descubrimiento del fuego fueron inteligencias artificiales. ¿Qué quiero decir? Fueron descubrimientos que hicieron un salto y de repente un montón de cosas que no se podían hacer se pudieron lograr en un tiempo o de una forma antes considerada imposible. La historia de la humanidad en los últimos 150 años es historia de inteligencias artificiales sucesivas, es decir, de eventos disruptivos que nos dan un salto de productividad. ¿Qué nos enseña la historia cuando miramos estos 150 años? Que cada vez se necesitó más al ser humano. Esta sensación de que porque la inteligencia artificial viene y qué voy a hacer, de qué voy a trabajar, que hubo una necesidad de desarrollar nuevas habilidades, nuevos roles, nuevas profesiones. El que manejaba un ferrocarril no existía antes de la máquina a vapor, es obvio, con lo cual el que estaba andando a caballo pensaba que en cuanto tuviéramos el ferrocarril, el hombre no iba a tener más trabajo. No se podía imaginar que iba a haber un rol que iba a ser manejar el ferrocarril, conducir el ferrocarril. Entonces, muchas veces los temores tienen que ver con nuestra imposibilidad de imaginarlos cuáles van a ser esas nuevas profesiones que van a surgir a partir del salto tecnológico. Incluso de entender esa nueva tecnología disruptiva, ¿no?, que llega. Juan, no tenemos más tiempo. Me quedo sobre todo con los mensajes positivos, con esas ideas claras, con esas previsiones que desde luego son alentadoras a pesar del contexto en el que nos estamos moviendo. Como siempre, te agradezco muchísimo, está de más decirlo, que hayas estado con nosotros una 7ª vez en Santander Te Cuenta y por supuesto te esperamos una próxima vez para que nos des estas clases magistrales de economía que siempre nos gustan. Bueno, muchas gracias y me voy a ir a tomar un café con mi nueva taza. Me alegro que te haya gustado y desde luego un cafetito en nuestro nombre estupendamente. Gracias, Juan. Gracias. Chao. Si quieres descubrir más conversaciones interesantes, no dejes de visitar nuestro canal de Santander Te Cuenta en YouTube, Spotify, iVoox, Podimo y Apple Podcast.